El doctor Rincón va a terminar la carrera, pero nos tiene que contar qué fue lo que pasó ese día, qué sensaciones tuvo. Doctor Rincón, cuéntanos cómo fue que terminaste la carrera y qué pasó ese día. En esa época eran 37 asignaturas que teníamos en toda la facultad y yo iba muy buen estudiante, no había perdido curso, me han cateado solamente tres asignaturas y ya está, o sea, estaba para terminar la carrera. Cuando salí yo y aprobé todas, se me quedó una, que era la piel, se llamaba en esa época dermatología. Y entonces un día yo y todo el mundo, ¿qué pasa? Que Carlitos no celebra el fin de grado porque que se me va a imaginar que se me ha quedado la piel. Pues sí, se me quedó. Y resulta que entre todos balbuceaban, bueno, ¿qué les pasó a este toche que no celebra nada ni nada? Y bueno, un día llegué yo, que estaba yo en el centro de Sevilla comiendo de pie en un barecito que no, era muy barato. Y cuando de pronto había otro compañero que entró ahí, dijo, salió piel, dijo eso. Escabechinada, nada, aprobaron 22 de los 400. Salí yo ni dejé de comer. Salí, era en el puro centro de Sevilla, pum, sorteando coches y todo. Yo no hallaba qué hacer. Cuando llegué yo allá a la facultad y empecé a ver dermatología, mi nombre, y no me leía yo mi nombre de los 22. Cuando llegué otro, dice, Rincón, coño, has terminado, has aprobado. Entonces yo llegué y dije, uy, sí, he terminado, hermano, a los 6 años, qué alegría, tal. Hijo de puchica, y yo no hallaba qué hacer en esos momentos cuando pasaba Rosita, una chica que había salido, que había pretendido yo en segundo de medicina, y trabajaba en la facultad, ahí en la secretaría de la facultad. Le dije, oye, Rosita, ¿me recuerdas? Dijo, claro que sí, Carlos, ¿qué quieres? Dijo, mira que acabo de terminar la carrera y ¿por qué no me saca el papelito por debajo de la puerta? Porque había así de gente. Dice, dame 15 minutos. Tú te haces ahí en la puerta y yo por debajo te tiro la papeleta que había terminado y tal, y el acta de grado y tal. El número del acta de grado. Entonces yo a los 15 minutos ahí, cuando veo salir eso, el papelito, terminó la carrera, hermano, y chica, bueno, y llegué yo y de emoción, y vi a Garrido Peralta que venía, el catedrático de la tífica y paratífica. Le digo, profesor Garrido, yo quiero hacer especialidad con usted. Y yo he terminado las 3 con Sarapico y tal, y la carrera en 6 años. Dice, hombre, ya te reconozco, tú eres el de la tífica. Sí, claro, Rincón. A las 3 de la tarde te matriculo. Ay, no, vea, yo dije, uy, voy a hacer medicina interna, cardiólogo. En eso que estoy bajando para el primer escalón, y tropecé, y venía el profesor Piñeros Carrión. Y yo no tenía otra cosa que decirle, ni si perdón o excusas, sino yo quiero hacer la especialidad con usted. Entonces el hombre dijo, sí. Usted dijo, sí, yo terminé las 3 con Sarapico, que será un gran logro, eso era, no lo hacíamos muy pocos. Y entonces dice, bueno, vale, mira, aquí queda la secretaria Rosa. Al favor que este médico va a empezar a hacer la especialidad conmigo el lunes. Pum, me matriculé y yo salí anonadado. He terminado la carrera y ahora voy a hacer, yo nada en cardiología, sino voy a hacer oftalmología. Me fui donde Salomón Rincón, un amigo, a decirle que había terminado. Dije, no, yo voy mejor mi colegio. Me fui allá al centro de Sevilla, en el colegio de médicos, mi colegio 5888, creo que era el número. Y entonces voy con el papelito, eso de estar colegiado ya. Fui a saludar a Salomón Rincón, que era un chico de Charalá, un médico que había terminado 3 años antes, y que cada vez que yo terminaba una asignatura me regalaba 500 peseticas, que eso era, bueno, no era mucho, pero era un estímulo. Entonces yo voy llegando a su casa y me reciben con el inalámbrico que ya había en esa época. Entonces, y estaba conversando, mira, yo no puedo hacer esa sustitución de médico general en el ambulatorio Fleming porque no tengo tiempo, no sé qué, y entonces le pasé la hojita. Pero el doctor Carlos Arturo Rincón Barreto, colegiado 5888, sí. Tal, no joda, o sea que en hora y media había terminado la carrera, había sido matriculado en oftalmología, había sido registrado en el colegio de médicos y ya tenía trabajo, por lo tanto, qué alegría, era cosa novedosa, o sea, nadie le ha podido, creo, ocurrir en la vida a nadie esa secuencia tan inmediata de haber terminado la carrera, estar haciendo la especialidad todo en menos de 2 horas y ya tenía trabajo.
Entonces me fui corriendo a decirle a María Evi, mi esposa, que ya teníamos un hijo, nos habíamos casado 8 meses antes, y está bien. Entonces le fui a contar que era médico y que ya estaba trabajando y que iba a hacer especialidad de lunes. Ahora le seguiré contando ya de mi vida de médico general. El doctor Rincón ya terminó la carrera, nos va a contar cómo fue que hizo la especialidad y trabajaba al mismo tiempo en una empresa minera. Cuéntanos a todos los espectadores cómo era que alternaba eso. ¿Y te casaste? Cuéntanos la historia. Ya como médico general en el ambulatorio Fleming de Sevilla, yo había comprado un coche. Yo trabajaba por las noches en Andaluzas de Piritas, a 40 kilómetros, en un pueblo que se llamaba Aznalcóllar, se llama Aznalcóllar. Era abrir un boquete de 300 metros de diámetro por 600 de profundidad, y eran unas camionetas, unas volquetas, el dumper se llamaban en esa época, no sé cómo se llaman ahora. Era que la rueda era de 3 metros, o sea, eso era grandísima, y llevan 120 toneladas por pendiente, por lo tanto eso era una empresa gigantísima, y habían 88 maquinarias de esas. Eso era terrible, y yo trabajaba en el servicio médico por la noche. Como estaba haciendo la especialidad, pues yo ir a dormir allá, y hombre, también si había un accidente me tocaba salir a trabajar. Y entonces eso compaginaba ambas cosas. Y entonces una vez en cuarto de medicina, en cuarto de medicina, yo estaba sin dinero ahí en mi casa, y escuché a otro compañero, ATS, se dice enfermero superior, entonces que no podía ir a trabajar a Huelva porque tenía ya otro trabajo. Entonces yo le dije a él que me dijera dónde había rechazado el trabajo. Me dijo que era en Dragados y Construcción, en la calle Madre Raffles número 4, tal. Yo llegué, me fui allá y me presenté allá. Recuerdo que salió el médico, el director médico, Pedro Lejerén se llama. Y entonces le dije que yo quería ir a trabajar a Huelva. Y ¿usted por qué no lo sabe? Digo, porque un compañero no quiere ir, evidentemente. Y en eso entró un paciente. Entonces dice, sí, venga, tome esto, medicamento intravenoso. Uy, hermano, le llegué yo, pam, con una destreza, cogí en vena en primero, lo exploré, tal, crepitante, no sé qué, tal, y antes lo mandaba al otro a escribir. Y entonces digo, oye, tú sabes mucho. Entonces dice, bueno, vete para Huelva. Y me fui para Huelva, y resulta que Huelva quedaba, pero para trabajar en verano, quedaba a 100 kilómetros de Sevilla. Me fui al otro día, Salomón me prestó para ir a esto. Y ahí empezó mi vida, trabajar en vacaciones como en el servicio médico de Dragados, haciendo chequeos, y si había explosiones o algo, o accidentes, me tocaba a mí recibirlos. O sea, también era un trabajo muy comprometido. Pero pasó esta anécdota muy curiosa el primer día que yo voy a trabajar a Huelva. Yo llego y era una caracola, como un contenedor. Ahora lo decoraron bien, y era una consulta médica y con todos los medicamentos y fibrilador y te saben, o sea, para hacer buena asistencia médica. Entonces yo estando estudiando ahí, cuando de pronto un estallido por allá, y me trajeron a un obrero aquí, todo esto abierto. Hijo de madre. Y yo, claro, yo lo coloqué, infiltré anestésico, preparé mi sutura de 5 ceros, y claro, y le puse un vendaje aquí y tal. Pero yo, como tenía poco dinero, ya les he dicho, por eso me fui a trabajar a Huelva. Pues había conseguido un hotelito, pues, de mala muerte, o sea, no mala muerte, no el hotelito barato, que creo que valía 15 pesetas, ya no recuerdo. Entonces, pero que queda en el centro ahí de Huelva. Entonces, pero la señora me dijo, oye, chico, ahí va a tener que compartir habitación, hermano, porque te paga muy poco. Le dije, no, a mí no me importa, yo vengo solamente a dormir aquí. Claro, bueno, me fui al cine y llegué esa tarde. Y me metí en la cama tranquilo. Cuando a las 5:30 suena el despertador y prende la luz, y yo me pongo en la cama y el otro también. Y era el enfermo que había curado el día anterior. Pues el hombre dijo, doctor, ¿usted qué hace aquí? Le digo, coño, porque no tengo dinero y por eso estoy durmiendo en cuarto compartido. No, vea, pues la anécdota luego la contaba yo después con mis compañeros, y no le voy a contar yo en la empresa. Y fue muy gracioso porque el primer día me pasó ese incidente y tal. Ahí ganaba buen dinerito, ganaba creo que 27,000 pesetas
al mes, pues eso era bastante dinero y entonces yo acumulaba para ir gastando poco a poco a lo largo de la... Ya de médico general pasó una anécdota que recuerda que les dije que había iba a trabajar en el ambulatorio Fleming, entonces yo llegué, como era sin barba, jovencito, tenía 60 kilos, muy delgado, y entonces llegué yo al ambulatorio y creían que yo era un tocho recién terminado que no tenía ni idea. Y entonces tenía una secretaria y un ATS, o sea, un sanitario conmigo, un practicante, se dice ya, pero aquí es enfermero superior. Bueno. Y entonces el tercer paciente, yo claro con mi bata bien nueva y toda esa vaina, entonces le digo yo y pin, era un timbre, pip, pip, y entonces entraba un paciente, el tercer paciente, y era una chiquilla, unos 55, unos 60, unos 55. Entonces llega y dice que hay, le digo, siéntese por favor y me explica qué es lo que tiene y tal. Digo, no, aquí de pie, no, insisto, siéntese. Dice, no, me da el favor y me manda un medicamento para crecer. Yo le dije a la TS, oye, un volante para el oculista, para que lo vea el oftalmólogo. Digo, no, si estoy bien de la vista. Me levanté yo, ¿tú crees que, señorita, si yo sé eso estaría así? Y nos cagamos de risa, porque evidentemente mi estatura era 1,65 y si yo sabía cómo crecer, pues coño, me lo hubiese aplicado yo mismo los medicamentos. Bueno, esa es una de las anécdotas y hay muchas más cuando fui a trabajar en Guadalcanal, también de médico general. Pues claro, era el médico de todo el pueblo y como ya todos tienen seguridad social, pues se caía un niño y el médico único que había, pues era yo. Y entonces, claro, yo tenía que desplazarme, estoy en la discoteca, estoy almorzando, toda la gente tenía que hacer ese recorrido, y pues era pequeño. Y bueno, y ahí trabajé médico general y tenía mucha intuición al diagnosticar, porque la ambulancia había hecho al médico anterior, venía 30 remisiones a Sevilla, y yo en un mes la mandé solamente 2 veces. ¿Me entiende? Entonces yo hacía cargo de todo, yo sabía introducir en vena, todo bien. Y otra anécdota que me pasó fue el primer muerto que se me murió. Entonces fue una vez en Rota, que un compañero me dijo, oye, en Rota no, sino en Morón. En Morón, dijo, Rincón, dame una guardia tal. Y yo puro huevón me fui a hacer la guardia. Allá, bueno, cuando ya iba saliendo a las 8, entraron a uno de la rusa, un obrero, pues todo desangrado, todo moribundo. Claro, entré yo, macho, y claro, y el hombre se me iba a ir y yo dije, adrenalina. Y el otro se quedó así, el enfermero, adrenalina, hijo de puta, rápido, tanto partió le dije yo, como sabía, cuarto intercostal, pum, pum, mete uno en músculo cardíaco, hay vacío, y lo retrocede otra vez para infiltrarlo en músculo cardíaco, no en el vacío. Entonces le infiltré, quedé 20 minutos ahí encima dándole masajes, me puse a llorar. Bueno, porque era el primer muerto que se me moría. Pero de todas maneras hice lo que pude. Entonces a 8 días que yo fui otra vez, todos los obreros se reunieron, me llevaron un ramo de flores y unas chocolatinas en agradecimiento por el esfuerzo que había hecho de querer salvar a su amigo. Sí, yo trabajaba en dragados y construcciones en Andaluzas de Pirita, en Analcollar, a 40 kilómetros, en una empresa minera. Por la noche estaba allá y por la mañana hacía la especialidad en el Hospital La Macarena, pero no era el ambiente muy apropiado porque, claro, como yo trabajaba, pues tenía el mejor coche, un Super Miraflores moderno, estilo, era verde oliva. Yo recuerdo el día que lo compré al contado. En esa época era un Super Miraflores 1600, era lo máximo. Y yo recuerdo que esa noche, toda la noche, mirando desde mi ventana que no me robara mi cochecito. Bueno, entonces yo vivía muy bien, vestía muy bien, elegantemente, todos los días. Era el dandy ahí y a mí no encajé bien con los compañeros y no me hacían mucho caso y notaba que había animadversión por eso, porque trabajaba en la mejor empresa de Andalucía y vestía mejor y te ganaba un huevo de dinero. ¿Cómo sería el dinero que ganaba? Que a mí llegó el jefe administrativo y me dijo, venga Rincón, hagamos un pacto aquí. Y dije, ¿por qué?
Porque según las horas, la nocturnidad y los dominicales y toda esa vaina, tú sales ganando el 40%, el 30% más que el director de la empresa. O sea, entonces digo, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, pues más o menos ponte tú mismo el sueldo. Me puse 225.000 pesetas. Un catedrático ganaba 60.000, un catedrático de oftalmología. Y yo ganando 225.000 pesetas, pues imagínate tú, que es el tercer puesto dentro del ranking de la empresa, y por eso tenía una facilidad económica y vestía bastante bien. Y por eso, como me marginaron en la formación de oftalmología, me tocaba ir a Madrid a que me enseñara cirugía otro compañero que había terminado 2 años antes y lo habían marginado como a mí. Entonces yo aprendí cirugías mirando. Pero pasó una anécdota muy curiosa. La primera vez que yo operé así en condiciones, forma un ojo, pasó esta anécdota. Llegó un catedrático de Estados Unidos ahí a Sevilla, y claro, era el duro y tal, y todos los fueron a verlo, la conferencia del profesor ese que ha venido de Estados Unidos. Yo estaba de cuarto cirujano, o sea, de la meculo allá, porque no, cuarto cirujano no hace nada. Entonces resulta que le tocó a una chica, una chica muy bonita, que después murió en un accidente de moto. Era bellísima esa oftalmóloga. Y entonces nos vestimos ambos de cirujanos y tal, y bueno, entramos ahí a operar. Habían 5 estrabismos, o sea, 10 ojos. Operar estrabismo es muy difícil, porque hay que primero separar y coger los músculos, ¿no? Y luego ya cuando se tienen, pues se sutura, ¿me entiende? Y luego ahí sí, bien suturados, se cortan. Y tiene que quedar bien quieto. Si hace uno así, se suelta el músculo, se jodió la vaina. O sea, es muy complicado y hay que tener una sapiencia y una habilidad quirúrgica muy, muy sofisticada. Y luego para reanudarlo, porque se corta o se alarga la inserción, entonces hay que suturar con una espátula de aguja en forma, y entrar por el tercio medio de la esclera, que es lo blanco, y anudarlo. O sea, tenía su complicación. Bueno, cuando ya operó los 3 primeros, y como yo le instrumenté bien y le cortaba bien, pues la vieja, pues, le dije, bueno, los primeros míos, ¿no? ¿Los qué? Me tocaría a mí, ¿no? Yo dijo, sí, es verdad. Me senté yo ahí, en la mitad del tiempo que lo que hacía la médico. Bueno, entonces la vieja sorprendida, y yo antes gritándole, corta aquí, más allá, va. La vieja toda mosqueada. Luego cuando nos estábamos limpiando, dije, ¿qué tal te parecieron mis primeros 2 estrabismos? La vieja se puso pálida. Digo, no me diga que usted no es oftalmólogo. Dije, no, que va, yo estoy en segundo de oftalmología solamente, y es la primera vez que toco un ojo. Pues la vieja se cayó de culo, y luego fue a contarle a los otros lo intrépido que había sido. Entonces me demostré que yo tenía una habilidad, y lo pude comprobar unos 3 meses después. Yo recuerdo que estaba el segundo de la cátedra, Díaz, recuerdo que se llamaba, un tío alto rubio que parecía sueco, Díaz Esteves. Entonces también pasó lo mismo, que vino una conferencia, no sé qué. En todo caso nos vimos los 2 solos ahí para operar, y otras 2 enfermeras. Entonces el hombre, estando con un desprendimiento de retina, primero se separa el párpado, luego se coge una gasita ahí de húmeda y se va humedeciendo para que la córnea no quede mucho tiempo expuesta. El hombre llega y deja esto ahí, y lo llaman por teléfono. En esa época no había celular. El hombre sale y dijo, siga, pero me dijo, siga para que le limpiara. Me imagino cuando al cuarto de hora llegó y estaba ya operado. No, ese hombre cogió el esquepen y tal, y mirándolo allá y tal, y sí, oiga, quedó bien puesto. Y otra vez volví a revisar y dijo, oye, Rincón, venga para acá, siéntate aquí. ¿Cómo fue que hiciste toda esa vaina? Porque no se necesitan 3 cirujanos, y usted solo, ¿cómo hizo? Pues yo llegaba, cogía aquí, cogía este, y le decía a la otra, corte aquí, más arribita, más bajito. Mire, tú corta y ya. Entonces cogía a las otras enfermeras de instrumentistas. No, eso fue una anécdota. Y ahí demostré yo que tenía una habilidad y una frialdad para operar.